Buenos días, compañeros y docente. El tema que nos correspondió es la capacitancia de dieléctricos y nuestro CIPAS está conformado por Angie Acosta, Cristian Quintero, Julie Rengifo y Gael Robledo. Buenos días, compañeros. Vamos a definir lo que es la capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente o elemento para recoger y almacenar energía de forma de carga eléctrica. Entonces voy a mostrar esta teoría en un pequeño laboratorio. En este pequeño laboratorio vamos a tener un par de láminas metálicas conductoras, que son estas dos que vemos acá. Entonces estas van a estar separadas por una distancia, la vamos a conocer con la letra D, las podemos separar el campo que queramos. Entonces podemos subir y bajar las flechas. Después vamos a conocer que estas placas van a tener una carga neutra, van a tener una distribución de cargas positivas y negativas. Después las vamos a conectar pues a un cableado, pero en el momento vamos a tener el circuito de forma abierta. Vamos a tener también disponible una fuente de energía, en este caso una batería de 1.5 voltios. Entonces vamos a cerrar el circuito, ponemos el cablecito acá y traemos el multímetro para mirar el voltaje de la pila, colocamos el cable de color rojo en el positivo y colocamos el cable, la punta negra, en la parte negativa. Entonces acá la colocamos acá en la parte negativa y vamos a empezar a direccionar nuestra placa, si la queremos agrandar o si la queremos poner más pequeña, y vamos entonces ahora a aplicar el voltaje. Entonces acá está el voltaje en 0, vamos a aumentar a 1.5 voltios. Entonces acá vamos a ver que al aplicar el voltaje, los electrones van a viajar a la siguiente placa, quedando esa placa en positivo, y como los electrones viajaron, van a quedar en la placa, en la parte de abajo que está conectada a la parte negativa, van a quedar la placa con voltaje negativa. Entonces acá en este espacio se va a crear un campo eléctrico y la dirección va a ser desde el positivo al negativo. Ese campo que formamos es capaz de almacenar carga eléctrica y es un retenedor, es como un almacenador de carga eléctrica y puede tener una capacitancia. Anteriormente, la capacitancia es la capacidad de un componente o elemento de recoger o almacenar energía de forma de carga eléctrica. Entonces, el componente que tiene la capacidad de recoger y almacenar esta energía de forma de carga eléctrica se le conoce como capacitador o condensador, o muchas veces uno le llama filtros, y se representa con dos líneas paralelas y con la letra C. Hay diferentes formas, diseños, tamaños. Hay unos que son electrolíticos, otros que son cerámicos y otros de película, y tienen diferentes formas, como ya había dicho, pero esto ya depende de la necesidad y el uso y el diseño de los circuitos que se vayan a utilizar. Cálculo de la capacitancia. La capacitancia de un capacitor es la medida de su capacidad para almacenar una carga eléctrica. Se define como la relación entre la carga Q almacenada en el capacitor y el voltaje B en sus placas. La fórmula de la capacitancia es C igual a Q sobre V, donde C es capacitancia en faradios, Q es la carga de columbios y V es el voltaje en voltios. La unidad de la capacitancia en el sistema internacional es el faradio, representado por una F, que lleva el nombre de Michael Faraday. Un faradio se define como la capacitancia de un condensador que almacena un columbio de carga cuando se aplica una diferencia de potencial de 1 voltio a través de sus placas. Ejemplo, 40 microcolumbios de carga de un sol que se colocan en un conductor, el potencial es 8 voltios. ¿Cuál es la capacitancia? Primero se organiza la fórmula, que es C igual a Q sobre V. Hacemos cambios de términos, que sería en este caso 40 microcolumbios sobre 8 voltios, que esto nos da a nosotros C igual a 5 microfaraday. La definición de dieléctrico en física e ingeniería eléctrica, un dieléctrico, medio eléctrico o simplemente dieléctrico es un aislante eléctrico material con una baja conductividad eléctrica de 0 o menor a S sobre M.
tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico externo. Puede ser polarizado por un campo eléctrico aplicado. Cuando el material dieléctrico se coloca en un campo eléctrico, las cargas eléctricas no fluyen a través del material, como lo hace cualquier conductor eléctrico, porque no tienen sueltos o libres. Pueden desplazarse a través del material, sino que se desplazan ligeramente de sus posiciones de equilibrio promedio, causando una polarización dieléctrica. En la siguiente diapositiva podemos encontrar el rol de los dieléctricos. Faraday descubrió que cuando el espacio entre los dos conductores de un condensador se ve ocupado por un dieléctrico, la capacidad aumenta en un factor K, que es característico del dieléctrico y que se denomina constante dieléctrica. Un dieléctrico debilita el campo eléctrico entre las placas de un condensador, puesto que en presencia de un campo eléctrico extremo, de esta manera aislando y polarizando cargas eléctricas en un campo eléctrico, lo que los hace fundamentales en la fabricación de capacitores, en la transmisión de electricidad, y además se utilizan en la fabricación de aislantes para cables y en diversos dispositivos electrónicos. Así podemos entender que todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. La siguiente diapositiva que podemos encontrar es el efecto de los dieléctricos. La introducción de un dieléctrico en un condensador tiene un efecto significativo en su capacitancia. Los dieléctricos reducen el campo eléctrico entre las placas y aumentan la constante dieléctrica, permitiendo que el condensador almacene más carga. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las limitaciones y pérdidas potenciales asociadas con el uso de dieléctricos. Por lo tanto, la elección del dieléctrico debe basarse en un equilibrio entre maximizar la capacitancia y maximizar las pérdidas y el riesgo de ruptura. También ayudan a reducir el campo eléctrico en su interior, lo que permite aumentar la diferencia de potencia entre las placas de un capacitor sin provocar una descarga eléctrica. Ahora bien, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de dieléctricos, como lo son los dieléctricos sólidos, que encontramos los materiales cerámicos, como son el titanato de bario y de estroncio. También encontramos el material de mica, el polipropileno, el teflón y el vidrio. En los dieléctricos líquidos encontramos los fluidos aislantes, como son los aceites minerales y las siliconas, y los dieléctricos gaseosos son el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre, que estos son 5 veces más pesado que el aire, siendo un efecto aislante debido a que es fuertemente electronegativo. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas de gas atrapan los electrones libres formando iones negativos muy fuertes y que éstas no tienen mucha movilidad. Estos gases son mayormente considerados como condensadores de alto voltaje. La constante dieléctrica es la resistencia que un material presenta hacia una fuerza. Si el material tiene una constante dieléctrica alta, detiene esa fuerza mejor que si tuviera una constante dieléctrica baja. Aquí podemos ver los diferentes materiales y su constante dieléctrica en este ejemplo. En la constante eléctrica del aire es de 1.00059, de la baquelita de 4.9, del cuarzo fundido 3.78, del milar de 3.2, del papel 3.7, del poliestireno de 2.56, del hule de 6.7, el cloruro de polivinilo de 3.4, el aceite de silicón 2.5, del nylon 3.4, del papel impregnado de parafina de 3.5, del teflón es de 2.1, del vidrio pirex es de 5.6, de la porcelana es de 6, el nitrato de estroncio es de 233, el vacío de 1.0 y el agua, la constante eléctrica del agua es de 80. En esta diapositiva encontramos las conclusiones para resumir todo lo que hemos visto en el video. Tenemos que la capacitancia de un capacitador es la capacidad de almacenar carga eléctrica a un determinado voltaje. También que la presencia de un material dieléctrico entre las placas del capacitador aumenta su capacitancia. Esta relación se describe por la constante dieléctrica del material, la cual indica en qué factor se multiplica la capacitancia en presencia del dieléctrico. Por otro lado, un dieléctrico reduce el campo eléctrico entre las placas del capacitor. Esto se debe a la polarización del dieléctrico, donde las cargas positivas se ubican en un lado y las negativas en el otro, oponiéndose al campo eléctrico aplicado. La reducción del campo eléctrico permite almacenar más carga para un mismo voltaje, aumentando la capacitancia. Y esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención.